Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 396. Una familia de 6 estrellas. 10 años pasaron rápidamente. El cultivo de Lukin ya había alcanzado la cima del reino del alma naciente. De hecho, ya tenía la capacidad de hacer un gran avance antes de esto. Sin embargo, abrirse paso hacia el reino de la materialización aún requería más precaución y confianza. Esto fue lo mismo incluso para Lukin. Aparte de sus preparativos personales, había otro punto importante. Los recursos que había preparado aún no eran suficientes. Anteriormente, se mencionó que la familia Lu podría proporcionarle los recursos que necesitaba para su gran avance. Sin embargo, le era imposible sacar recursos por valor de decenas de millones tan fácilmente. Definitivamente tomaría mucho tiempo prepararse. Por supuesto, no fue como el caso de Li Xiwen, donde tuvo que pasar tanto tiempo para resolver el problema de la preparación de recursos. En aquel entonces, la principal dificultad de Li Xiwen era que no podía hacer nada abiertamente ante los ojos de la secta Yunxiao. Tuvo que depender de una organización clandestina como la Sociedad Sin Rostro para hacer cosas por él y recolectar recursos. Además, la ceremonia de avance de Li Xiwen, independientemente de si fue un problema con el diseño, el método de cultivo o su raíz espiritual, recolectar tanta madera divina y Abenlitunder fue algo muy difícil y complicado. Además del dinero, la madera divina del trueno celestial en sí misma era relativamente rara, y llevaría mucho tiempo recolectarla. Por otro lado, Lukin no necesitaba pasar por tantos problemas. Por un lado, la ceremonia de avance que diseñó a través de las escrituras de Taisan y su propia situación no era tan complicada como la de Li Xiwen. No necesitaba construir esa plataforma terriblemente costosa o materiales preciosos muy específicos. La cantidad de materiales y tesoros que necesitaba todavía eran muy altos, o no habría gastado 20 millones de piedras espirituales. Sin embargo, en su configuración, estas cosas no eran específicas y podía encontrar muchos sustitutos. De esta forma, la dificultad de recolectarlos sería relativamente baja. Además, el clan Lu y la gran dinastía Yan recolectaban abiertamente los materiales sin ningún tipo de ocultamiento. El clan Lu simplemente les dio un aviso sobre la secta Yunxiao y no les importó si estaban de acuerdo o en desacuerdo. De hecho, después de que la secta Yunxiao recibió el aviso del clan Lu, no expresaron ninguna objeción y permanecieron en silencio. No iría tan lejos como para ayudar a Lukin. Había escuchado que Bai Nantian era muy activo en la secta y dijo que ayudaría a Lukin a reunir materiales para ayudarlo a avanzar a la etapa de Dharma. Como no puedo detenerlo, también podría ayudar. Anuncios de Put Future. Ella recordará nuestro bien en el futuro. No hay necesidad de oponerse entre sí. Cuanto más fuerte sea el país de Yan, mejor será el futuro de nuestra secta Yunxiao. Estas fueron las palabras que Bai Nantian le había dicho al patriarca Wei Yun y al maestro de secta Anshuzi en la secta. De hecho, tenía sentido, pero no podía superar el obstáculo en su corazón. Además, no se atrevería a ir contra Lukin. En tales circunstancias, la secta Yunxiao permaneció extrañamente en silencio sobre el avance de Lukin hacia el reino de la materialización. Además del propio cultivo de Lukin y sus preparativos para abrirse camino hacia el reino de la materialización, hubo otro evento importante que sucedió en el clan. Min Chao había entrado en la naciente etapa del alma. Después de obtener la única raíz espiritual vacía y el cuerpo demoníaco vacío, Min Chao rápidamente captó el manual del espíritu vacío. Tanto su velocidad de cultivo como su propia fuerza aumentaron instantáneamente por un gran margen. Después de haber alcanzado un cierto nivel de competencia en su cultivo del manual del espíritu ilusorio, Lukin había intercambiado el poder mágico de la posición ilusoria por ella. Luego, ingresó al templo de reunión de espíritus, que había sido actualizado a 5 estrellas. Un año se cambió a 15 años. Después de cultivar, su nivel de cultivo estaba en el reino del núcleo dorado de octava etapa. Lukin luego intercambió la aceleración del tiempo por ella. El cultivo de Min Chao había avanzado hasta la cima del reino del núcleo dorado de la novena etapa, y lo había pulido bien. Después de esta ronda de cultivo, inmediatamente comenzó a prepararse para un gran avance. Antes de esto, su familia ya había preparado todos los recursos que necesitaba para abrirse camino hacia la naciente etapa del alma. Incluso incluía la esencia de un cultivador de almas naciente. Esta cosa era similar al núcleo dorado de un cultivador.
Era algo dejado por un cultivador de almas naciente después de su muerte, y contenía la esencia de su poder. La esencia de un alma naciente no era un elemento esencial para que un cultivador se abriera paso, pero podría tener un efecto auxiliar muy bueno. En circunstancias normales, en este mundo, cada cultivador de almas naciente era un pez gordo. Fue extremadamente difícil obtener la esencia del alma naciente. Sin embargo, en la guerra y el caos demoníaco de The Last Kingdom, incluso los adeptos del Dharma murieron en la batalla, y mucho menos los cultivadores de almas nacientes. En los últimos años, ahora se podían hacer cosas que rara vez se veían. La esencia del alma naciente en manos de la familia Lu provino de un alma naciente del estado Wei que fue asesinada. Anuncios de Put Future. Estos fueron los botines de guerra de Greatian. En la guerra anterior, Lu Qin había ganado más que solo la ficha de intercambio, el karma y las herencias inmemoriales. Por ejemplo, se podría utilizar una gran cantidad de botines de guerra. Por ejemplo, la gran cantidad de reparaciones de guerra que proporcionó el reino Wei también se dividieron entre el clan Lu y la secta Yunxiao. A la familia Lu no le importaba cómo la secta Yunxiao exigía la compensación. En cualquier caso, la corte imperial le había dado al reino Wei una lista de muchos tesoros y materiales preciosos como precio para obtenerlos. En realidad, la gran cantidad de recursos que Lu Mingchao necesitaba para abrirse camino hacia el reino del alma naciente esta vez provino de esta compensación. Una gran parte de los recursos de Dharma que Lu Qin había estado reuniendo lentamente también podrían proporcionarse aquí. En términos de cultivadores de alto nivel, los demás también habían mejorado. Yan Lin y Chaoxi habían ingresado al reino del núcleo dorado tardío. Wenen y Wei Wen habían entrado en la etapa intermedia de la etapa central dorada. Después de eso, Ming Lin se convirtió en el séptimo cultivador en alcanzar la etapa del núcleo dorado. Después de eso, el poder de reserva de la familia Lu parecía ser increíblemente abundante. Por ejemplo, Lu Wenxian y Lu Mingen probablemente pronto podrían pasar a la etapa del núcleo dorado. Además de ellos dos, también había muchos jóvenes en la reserva de etapa de Jindan. El crecimiento de estos niños solo necesitaba tiempo. El número de cultivadores de la iluminación inicial en el clan Lu había llegado a cerca de 30. Esto ya estaba al nivel de la secta Qingfen. Sin embargo, la secta Qingfen tenía decenas de miles de cultivadores, y eso era todo lo que podían hacer. ¿La familia Lu? La población actual de cultivadores en el clan Lu acababa de superar los 1000. Además, aparte de Qiming, el clan Lu tenía casi 200 cultivadores de construcción de cimientos. Ya sea la proporción de la construcción de cimientos o la iluminación inicial, la proporción del clan Lu fue bastante exagerada. Habiendo dicho eso, Lu Qin recibió un nuevo mensaje del sistema después de que Ming Chao había irrumpido oficialmente en el Soul Stage naciente. La familia Lu, ascendida a 6 estrellas. Había terminado un capítulo. Agregaré otro capítulo de 2K mañana, y tendrá más de 6000 palabras. 397 antes del Dharma. Finalmente habían llegado al clan familiar de 6 estrellas. Lu Qin había estado esperando esto durante mucho tiempo. Como de costumbre, el efecto directo de una familia de 6 estrellas fue que el rango de actividad de su forma de conciencia superior aumentaría, la velocidad de su vuelo hacia el exterior aumentaría y la probabilidad de que apareciera un elemento de intercambio de estrellas altas aumentaría. Por supuesto, todavía hubo algunos efectos negativos. El karma que Lu Qin necesitaba gastar para reponer el tiempo que pasó fuera de su cuerpo se había duplicado nuevamente. Estos fueron todos los cambios normales. Aparte del hecho de que la pestaña Intercambio avanzado se había actualizado, a Lu Qin no le importaron mucho los otros cambios. Lo que más le importaba era que su progreso de resurrección había ido más allá. El rango de su actividad física se ha extendido al estado donde se encuentra su familia. Esta es una maravillosa sorpresa. Basado en sus estimaciones anteriores, había pensado que solo se podía actualizar de un condado a una prefectura. No esperaba que el rango de prefectura fuera salteado directamente. Lu Qin, que estaba bastante satisfecho, abrió otro mensaje del sistema. La gente siempre tenía sus propias actividades. Como ya había sido actualizado a 6 estrellas, naturalmente tenía que ver cuáles eran las siguientes condiciones de actualización. Entonces, se quedó estupefacto. Obtención de condiciones de actualización. Adquisición fallida. El entorno mundial actual prohíbe la actualización a 7 estrellas. Las cejas de Lu Xing estaban unidas. ¿Cuál fue el significado de esto? ¿6 estrellas era el límite? Esto no puede ser verdad. Lo pensó cuidadosamente. El mensaje del sistema no decía que 6 estrellas era el límite. Solo decía que el entorno mundial actual no lo permitía.
¿Qué significaba eso? Entorno mundial actual. Brumoso. Anuncios de Put Future. Lukin pensó en otra cosa mientras murmuraba esta oración. Según lo que sabía, el nivel más alto de fuerza en todo el mundo de cultivo estaba solo en la etapa de Dharma. Los 3 niveles superiores eran solo leyendas. Recordó la información que había obtenido del remanente de la voluntad del inmortal de la espada blanca en el palacio inmortal de Penglai. Este no era el caso en la edad inmemorial. Esto significaba que el límite superior del poder del mundo había caído mucho después de la era antigua. ¿Podría ser que algún tipo de poder haya sellado el límite superior? Lukin solo podía adivinar. No sabía si su suposición era correcta, pero era muy posible. Después de estar deprimido por un tiempo, rápidamente dejó de pensar en estas cosas. De todos modos, era inútil pensar en ello. Si la familia quisiera elevarse al estándar de 7 estrellas, incluso si se establecieran las condiciones, no sería posible lograrlo en un corto periodo de tiempo. Además, el propio Lukin todavía estaba bastante lejos de ese límite superior. Después de todo, ni siquiera estaba en la etapa del Dharma, y mucho menos pensando en abrirse paso hasta la etapa del Dharma y alcanzar un nivel superior. En este momento, el objetivo principal de Lukin era elevar su cultivo al nivel de Dharma lo antes posible. En cuanto a los asuntos en el futuro, los resolvería en el futuro. Era previsible que para Lukin, buscar herencias más inmemoriales y explorar más secretos de la era inmemorial sería un asunto extremadamente importante. Esto estaba relacionado con la verdad del mundo. Cuantas más cosas supiera, más sabría naturalmente cuáles eran los grilletes que restringían el mundo entero. Lukin estaba preparado para comenzar oficialmente su avance en forma de Dharma en 2 años. Sin embargo, en este periodo de tiempo, primero tuvo que resolver un problema. La secta Yunxiao. En el último año, ya había llevado a cabo algunas de sus ideas anteriores. El clan Lu dejó en claro que habían dejado de recolectar materiales y difundieron la noticia de que Lukin había llegado a la ciudad de Ian y estaba comenzando a avanzar hacia el reino de la materialización. Esto era muy razonable, porque el clan Lu había reunido más o menos todos los recursos que Lukin necesitaba para abrirse camino hacia el reino de la materialización. Para atravesar el plano del Dharma en todo el país de Ian, de hecho fue necesario utilizar la herencia espiritual de nivel 6 en la ciudad de Ian como fuente de energía. Después de todo, la herencia espiritual de la montaña Yuyan aún no se había actualizado al nivel 6, y este asunto aún estaba lejos de ser conocido por el público. Dio a conocer esta información para probar la secta Yunxiao. Después de unos meses de paz, la secta Yunxiao de repente lanzó un ataque contra la ciudad de Ian. Anshuzi salió personalmente. En la superficie, 3 cultivadores de almas nacientes llegaron a la ciudad de Ian y obligaron a la ciudad de Ian a abrir la formación defensiva. Parecía que la secta Yunxiao finalmente había decidido qué hacer después de un largo período de vacilación. La fuerza de combate actual de Lukin era extremadamente aterradora. En el reino del alma naciente, tenía la capacidad de luchar contra un cultivador de materialización. En tales circunstancias, la autoridad de la corte imperial y de la familia Lu en el país de Ian había aumentado considerablemente. Sin embargo, la secta Yunxiao todavía tenía la ventaja. Después de todo, el gran maestro de Weiyun todavía estaba allí. Los dos apenas podían estar igualados. Cuando Luan Weiyun pensó en esto, se sintió un poco culpable. Anuncios de Put Future. Sin embargo, por otro lado, la acumulación de la secta Yunxiao durante innumerables años permitió que su tamaño y fuerza superaran con creces a la corte imperial. Desde cultivadores de alto nivel hasta cultivadores de rango medio, y luego hasta cultivadores de élite, eran más fuertes que la corte imperial tanto en cantidad como en calidad. Esto había cambiado ligeramente después de que la familia Lu se hizo cargo. Después de todo, después de que el clan Lu se hizo cargo, trajeron consigo el estado de Feiyun y el estado de Shue. Estaban completamente vinculados a la corte imperial, por lo que, por supuesto, eran más fuertes que el clan Li en el pasado. Aún así, todavía estaban lejos de la secta Yunxiao. De esta manera, incluso si la corte imperial se levantó debido al ascenso de Lukin, la secta Yunxiao aún tenía más voz en la situación general. Sin embargo, si Lukin hubiera llegado al reino de la materialización, sería completamente diferente. Después de que Lukin mostrara su poder, la secta Yunxiao ya podía aceptar el hecho de que ambas partes tenían los mismos derechos para hablar. Sin embargo, si Lukin se convirtiera en un ídolo del Dharma, entonces no sería una cuestión de igualdad. Una vez que atravesaran esa barrera, Lukin se volvería más y más fuerte. La corte imperial y el derecho a hablar del clan Lu muy probablemente abrumarían por completo a la secta Yunxiao. Esto era algo que no podían aceptar.
Después de una consideración exhaustiva, decidieron aprovechar esta oportunidad para hacer un movimiento. Estuvo de acuerdo en dejar que Lu Qin se abriera paso. Haría su movimiento cuando Lu Qin oficialmente comenzara a abrirse paso. Si solo hubiera 3 cultivadores de almas nacientes, algunos cultivadores de núcleo dorado y un grupo de cultivadores de iluminación inicial, podrían no ser gran cosa. Aunque había muchos cultivadores de la secta Yunxiao en la ciudad de Ian y definitivamente trabajarían juntos si realmente causaran un alboroto, todavía había muchos expertos de la corte imperial en la ciudad de Ian, especialmente Lu Mingchao, que acababa de avanzar al reino del alma naciente. El clan Lu tenía una forma de reprimir la situación en la ciudad de Ian. La gran formación de la ciudad de Ian también podría confiar en los asuntos fuera de la ciudad de Ian. Anshuzi y los demás solos no podrían entrar. Sin embargo, si uno lo pensaba, ya que habían venido, debían tener algún apoyo. Probablemente fue un antepasado de Wei Yun que no estaba muy lejos. En este asunto, la familia Lu había mostrado una actitud inflexible sin precedentes. La respuesta que le dieron a Anshuzi fue que el antepasado de la familia Lu se encontraba en un punto crítico de su cultivo, por lo que la ciudad de Ian se cerró temporalmente. A menos que fuera absolutamente necesario, no se permitía ningún contacto con el mundo exterior. La negociación fue infructuosa y estalló el incidente. Los cultivadores de la secta Yunxiao en la capital de Ian estaban alborotados. Anshuzi y los demás afuera incluso sacaron el cañón que rompe la formación. Cuanto más lo pensaban, más convencidos estaban de que Lu Qin estaba logrando un gran avance. Todos sabían que uno no podía salir cuando se abría paso. La actitud obstinada de la familia Lu demostró aún más este punto. El cañón que rompe la formación comenzó a disparar, y los 3 cultivadores de la etapa de Yuan Ying también comenzaron a atacar. También estaba el 4K, que se dispararía antes de las 2. 398 Capítulo 397, cava un hoyo y entierra las nubes. No fue fácil para el cañón que rompe la formación y los 3 cultivadores del reino del alma naciente romper la formación defensiva de la ciudad de Ian, incluso si Anshuzi, un cultivador del reino del alma naciente Pico, estaba entre ellos. Especialmente la situación en la ciudad, que fue reprimida rápidamente. La secta Yunxiao tenía muchos cultivadores en la capital de Ian. Algunos estaban en la superficie, como ocupando cargos oficiales en la corte. Algunos de ellos vivían y cultivaban normalmente. Algunos debían mantener algunos de los negocios de la secta Yunxiao en la ciudad de Ian. También había algunas personas que la secta Yunxiao había plantado en secreto en la capital de Ian. Esta vez, podrían no ser todos los cultivadores de la secta Yunxiao en la ciudad de Ian los que se destacaron. Pero sin importar que, quienquiera que apareciera sería reprimido. Después de todo, hasta ahora, ningún cultivador de almas incipiente se había colado en la ciudad por adelantado. Después de todo, la familia Lu no vivía de una mujer. Si no había esperanza de abrirse paso desde el interior, no sería una tarea fácil atravesar la formación de la ciudad de Ian con la fuerza bruta, confiando en un pulso espiritual de nivel 6, una formación defensiva de alto nivel y Lu Mingchao, un cultivador de almas naciente. No era imposible, pero llevaría mucho tiempo. Era normal estar sitiada durante años. Sin embargo, la secta Yunxiao claramente no tenía tanto tiempo que perder. Si el reino Ian persistiera durante algunos años, Lu Qin se habría abierto paso con éxito. Para entonces, todo habría terminado. Tal como todos habían pensado, Wei Yun de hecho había tomado parte en esta operación. Esta vez, no fue como la última vez que Li Xiwen irrumpió en el reino de la materialización, donde la gente del reino Wei vino a ayudar. El reino Wei no podía esperar a que la secta Yunxiao tuviera éxito. Para la gente del reino Wei, Lu Qin era mucho más aterrador que Wei Yun. La fuerza de Wei Yun estaba solo en este nivel. Puede que ni siquiera sea el rival de Xia Kan en una pelea 1 a 1. Sin embargo, si Lu Qin creciera más, sería demasiado aterrador. De hecho, incluso le habían preguntado a la secta Yunxiao si querían ayudar. Por supuesto, esto fue rechazado por la secta Yunxiao. Si Lu Qin comenzara oficialmente la ceremonia de avance, la secta Yunxiao podría resolver este asunto por su cuenta sin ninguna ayuda. Era completamente innecesario traer a la gente Wei. No quería atraer a otro tigre después de golpear a uno. Además, el reino Wei no se atrevió a enviar un poder de arma al reino Ian. ¿No sufrirían una gran pérdida si fueran rodeados y asesinados? Volviendo a lo que sucedió en la ciudad de Ian, después de que Anshuzi y los demás rodearon la ciudad de Ian durante un mes, todo el gran reino de Ian sabía sobre este asunto y que una guerra civil estaba a punto de estallar. Pero esta guerra civil había comenzado y terminado demasiado rápido.
Después de estar atrapado durante un mes y no ver ninguna esperanza de romper la formación de la ciudad de Ian en un corto periodo de tiempo, Wei Yun Grandmaster hizo su movimiento. En el momento en que hizo su movimiento, se activó la gran formación de la ciudad de Ian. Por supuesto, no lo rompió ella, sino que lo abrió solo. Lu Qing, que estaba controlando un alma de dragón, apareció ante todos. Todos los rostros de los cultivadores de la secta Yunxiao se pusieron extremadamente pálidos, especialmente Wei Yun. En este momento, ¿cómo podrían no saber que habían sido engañados? Para ser honesto, no fue que la secta Yunxiao, Wei Yun y los demás no pensaron en esto antes de comenzar. Pero, ¿y qué si lo hizo? Ya habían hecho todo lo posible para investigar, pero no pudieron encontrar nada. De hecho, Lu Qing no había aparecido frente a la gente durante mucho tiempo, al menos durante algunos años. Todos los materiales necesarios para un gran avance se habían reunido en la ciudad de Ian. Eso era cuestión de si él lo creía o no. Si lo cree, entonces actúe. Si no lo cree, incluso si Jingluo realmente saltó a un pozo por incredulidad, no sufrirían ninguna pérdida y lo volverían a hacer el próximo año. Cuando llegue el momento, ¿todavía no lo creerías? Lo más importante era que si no había ningún movimiento, ¿cómo podía tratar con la otra parte que se había convertido directamente en Dharma? La secta Yunxiao, que había sido forzada hasta este punto, realmente no tenía otra opción. Era cierto que habían tomado la iniciativa de atacar, pero en realidad, eran ellos los que habían sido arrinconados y no tenían otra opción. Sin embargo, estaba claro que habían perdido la apuesta. Esto era de hecho una trampa, y habían saltado. Wei Yun estaba un poco abatido. Dejó escapar un largo suspiro, pero no estaba demasiado nerviosa. Por supuesto, esto fue algo muy malo para la secta Yunxiao. Sin embargo, fue una suerte que la situación no fuera tan mala como para que fuera completamente irredimible. Compañero daoísta Lu, has llegado al reino de la materialización. Para Greatian, es algo grandioso, algo bueno. Wei Yun dijo. Es solo que recibimos noticias de que es posible que los Wei ya hayan enviado a su adepto al Dharma, Zheng Yu, a infiltrarse en la capital de Ian para interrumpir su avance. Estamos aquí para protegerte, daoísta Lu. La razón por la que usamos la fuerza antes fue porque la gran formación de la ciudad de Ian no se había activado durante mucho tiempo. Estábamos preocupados de que Zheng Yu ya hubiera tomado el control de la ciudad, por lo que no nos permitió entrar en Bian. Anuncios de Put Future. Wei Yun encontró esa excusa. De hecho, la secta Yunxiao había dicho esto desde que llegó Anshuzi. Por supuesto, no podían usar el hecho de que Lu Qing se había abierto paso como excusa. Eso sería demasiado estúpido. Después de todo, habían recibido el aviso del clan Lu y no habían expresado ninguna opinión sobre partir. A pesar de que estaban aquí por esto, todavía tenían que encontrar una excusa. Nadie creería esta excusa, pero al menos era plausible. Lu Qing tenía una sonrisa burlona en su rostro después de escuchar las palabras de Wei Yun. Él no dijo nada y solo la miró. La mirada de Lu Qing puso los pelos de punta a Wei Yun. Sin embargo, solo podía fingir estar tranquilo. Se preparó y dijo. Es una gran fortuna para el reino Ian ver al compañero daoísta Lu sano y salvo. Hubo un problema con la información que recibimos anteriormente. Yin Ying, ya que estás bien, nos despediremos. Cuando escuchó esto, Lu Qing finalmente dijo. ¿Todavía quieres irte ahora? Compañero daoísta Lu, ¿qué quieres decir? Lu Qing suspiró y dijo. No es que no te di una oportunidad, pero como no quieres que viva, no seré más educado. Cuando su voz cayó, la verdadera esencia gris cubrió instantáneamente al dragón gigante debajo de él. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón gris gigante que había sido famoso en todo el mundo de cultivo y las 9 naciones durante la Gran Guerra hace 10 años apareció frente a Wei Yun. ¡Vamos! Wei Yun gritó en voz alta. Esta oración obviamente fue para recordar a Anshuzi y a los demás. La mayoría de los cultivadores de la secta Yunxiao presentes habían sido testigos de los métodos de Lu Qing. Todos estuvieron presentes hace 10 años. Sabían que una batalla entre los adeptos del Dharma estaba a punto de estallar en el área fuera de la ciudad de Ian. Aunque estaban muy preocupados por su maestro ancestral, también entendieron que no podían ayudar en nada en esta batalla. Su presencia aquí solo distraería al viejo ancestro. Así, estas personas se dispersaron y huyeron. Al mismo tiempo, Wei Yun también reveló su cuerpo de Dharma. Pensó que podría estar a la par con Lu Qing. Pero al menos, podría dar pelea. En ese entonces, Chen Man acababa de entrar en la etapa del Dharma, a diferencia de ella, que era una experta en el Dharma.
Además, podía decir por la batalla que las técnicas más destacadas de Chen Man, que eran las diversas características difíciles de manejar del atributo vacío, eran en su mayoría ineficaces contra Lu Qing. Ese también fue un factor importante en la derrota de Chen Man. No se atrevió a decir que era más fuerte que Lu Qing, pero al menos, podría contenerlo temporalmente. Esperaría hasta que Anshuzi y los demás hubieran escapado lo suficientemente lejos antes de retirarse mientras luchaban. En cuanto al asunto de la secta Yunxiao que se peleó por completo con el clan Lu esta vez, de hecho fue un dolor de cabeza y difícil de manejar. Sin embargo, lo consideraría en el futuro. Por ahora, tenía que lidiar con el asunto más importante en cuestión. Otra figura salió de la gran formación de la ciudad de Ian. Ese fue Lu Mingchao. Cuando vio a Anshuzi y a los demás huir en todas direcciones, inmediatamente salió corriendo y quiso perseguirlos. Sin embargo, Lu Qing lo detuvo. Regresemos y levantemos la formación de la ciudad de Ian. Lu Qing no explicó el motivo, pero Ming Chao pudo entenderlo. Era demasiado peligroso para ella perseguirlo. Después de todo, acababa de entrar en el nivel del alma naciente. Aunque su técnica de cultivo de grado divino, los medios especiales de la raíz del espíritu del vacío y el poder mágico hicieron que su poder de combate fuera mucho más fuerte que los cultivadores del mismo nivel, todavía había un cultivador de almas naciente pico como Anshuzi entre los enemigos. Una diferencia de 9 subniveles aún sería muy obvia en fuerza. Es muy probable que esto no sea algo que las técnicas de cultivo o los atributos puedan compensar. Lo más importante, ¿qué podrían hacer estas personas si huyeran? Si Wei Yun perdía, estas personas no podrían hacer nada. No podían correr hasta los confines de la tierra. Además, el monje podía correr pero el templo no. La enorme secta Yunxiao tenía una base tan profunda en el país de Ian que no podía huir. Y todo esto fue construido sobre el cuerpo de este inmortal experto en el plano del Dharma. Lu Qing sonrió cuando vio que Ming Chao se había retirado a la ciudad de Ian y había levantado la gran formación de la ciudad de Ian. Era bueno que su hija fuera obediente. Su voz provino del dragón gris gigante, ahora solo somos tú y yo. No usamos toda nuestra fuerza en la orilla del río. Ahora, tengamos una buena pelea. Anuncios de Put Future. Con eso, una llama gris apareció directamente en el cuerpo del Dharma de Wei Yun. El mundo de hielo también apareció en un instante, atrayendo a Wei Yun hacia él. El dragón gigante de cara gris abrió la boca de par en par y surgió un violento dragón fire. Lu Qing mostró sus habilidades en un instante. Estos eran solo los métodos habituales, pero fueron suficientes para que Wei Yun levantara la guardia. Había visto los métodos de Lu Qing cuando luchaba contra Chen Man. Sabía que esto era solo el comienzo. En aquel entonces, lo que le había dejado la impresión más profunda no era cuán poderosos eran los movimientos de Lu Qing. En cambio, era su verdadero origen el que nunca se agotaría, así como sus continuos ataques. Estas técnicas eran variadas, tenían diferentes formas y diferentes efectos, pero eran tan densas que era como ahogarse en agua, lo que dificultaba la respiración. Wei Yun sabía que no podía aceptar la paliza pasivamente. De lo contrario, incluso si tuviera una base más profunda que Chen Man, le sería imposible resistir un golpe tan continuo y sin aliento. Ella podría durar más que Chen Man, pero Lu Qing nunca agotaría su verdadero origen. No sería capaz de esperar la oportunidad de cambiar el rumbo. En cambio, su energía se agotaría gradualmente debido a los continuos ataques y moriría de resentimiento. Tenía que aprovechar el hecho de que la fuerza represiva de Lu Qing aún no se había desatado por completo y que todavía estaba en su apogeo para lanzar un contraataque y tomar la iniciativa. Solo entonces tendría la oportunidad de ganar. Como mínimo, era vitalidad. Por lo tanto, después de que llegó el ataque de Lu Qing, no tenía prisa por pensar en una forma de apagar el fuego y luchar contra la sensación de congelación. Reunió todo el poder que pudo reunir y formó cientos de espadas de agua gigantes de la nada. Estas espadas gigantes eran las mismas que había usado cuando luchaban junto al río. Sin embargo, era mucho más fuerte en esencia. No solo aumentó la cantidad de espadas de agua gigantes a cientos en un instante, sino que también se hicieron mucho más grandes. Además, cuando las espadas de agua gigantes atacaron a Lu Qing, Wei Yun también cargó contra Lu Qing sin dudarlo. La espada inmortal en su mano cortó hacia afuera. Bajo todo su poder, la llama gris se abrió. Sin embargo, Lu Qing no se sintió nervioso ni temeroso en absoluto. ¿Ataque? ¿Quién tenía miedo de quién? ¿Alguien realmente pensó que podría ganar contra él en una batalla? Apareció la espada sagrada de color blanco dorado y se utilizó la técnica de manipulación de 10.000 espadas. Apareció el cetro de aguas profundas y una docena de dragones de agua salieron zumbando.
Bajo la mirada sorprendida de Wei Yun, todos estos métodos estaban dirigidos a ella. Esto era algo que ella no esperaba. En su mente, no deberían ser los métodos de Lu Qin los que lidiaran con su espada de agua gigante y sus ataques que cargaban hacia él. Después de eso, los dos lucharían entre sí con sus técnicas. Cuando alcanzaran cierto nivel, ella sería capaz de ganar ventaja confiando en la profunda acumulación de su poder de Dharma a lo largo de los años. Luego intentaría derrotar a Lu Qin. Si no podía obtener una ventaja, entonces simplemente encontraría una oportunidad para irse. Sin embargo, ¿por qué Lu Qin no siguió las reglas? Todos esos movimientos estaban dirigidos a él, entonces, ¿qué haría con las gigantescas espadas de agua que llenaban el cielo? Eso significaría que todos ellos golpearían a Lu Qin. ¿De verdad confiaba tanto en la armadura gris del cuerpo del dragón? No importa que, solo estaba en la etapa del alma naciente. ¿Podría realmente resistir los cientos de espadas de agua gigantes que había convocado en su forma de Dharma? Wei Yun no lo creía. Ahora que las cosas habían llegado a esto, no tenía otra salida. Ella solo tenía que irse. Ella fue la primera en golpear a su oponente. Observó cómo cientos de espadas de agua cortaban al dragón. Sin embargo, la mitad de ellos fallaron. No podía creer lo que veía. Ella había visto claramente que las espadas de agua gigantes habían dado en el blanco. Lu Qin y su dragón gigante estaban allí. Ni siquiera se movieron mucho. Sin embargo, muchas de las espadas gigantes atravesaron su cuerpo como si no hubiera nada allí. Por supuesto, todavía hubo algunas espadas de agua gigantes que golpearon con éxito. Sin embargo, después de que el daño se redujo a la mitad, los ataques restantes aún lograron sacudir al dragón gris gigante, pero no había señales de que se rompiera. Si todas las espadas de agua lo golpean, realmente podría estar roto. Sin embargo, estaba claro que las pocas cosas que tenían no eran suficientes para romper el hechizo del destino de la Guardia Celestial de Lu Qin. Después de activar el espacio ilusorio, tenía un 50% de posibilidades de esquivar los ataques. Además de la técnica del cielo de protección del destino, Lu Qin no podía molestarse en intercambiar golpes con Wei Yun. Habría terminado con solo tomar los ataques de frente. Ahora, Lu Qin lo había resistido, y era el turno de Wei Yun de resistir sus métodos. 4K terminado. 399 Capítulo 398, enfrentando el Dharma. De hecho, Wei Yun todavía tenía una espada más. Este fue el resultado de su cuerpo principal, sosteniendo la espada inmortal. El poder de esta espada era casi equivalente a la combinación de todas las espadas de agua anteriores. Si hubiera golpeado el alma del dragón, habría tenido la oportunidad de romper la armadura gris. Sin embargo, falló. Llegaron las 10.000 espadas de control de espadas, al igual que la docena de dragones de agua rugientes. Ella no tenía el hechizo del destino de la Guardia Celestial, ni tenía una posición ilusoria. Ella no se atrevió a asumirlo con su cuerpo de Dharma. Esto significaba que ella no podía ser como Lu Qin. No podía ignorar los ataques de la otra parte y solo quería atacar. Ella agitó la espada inmortal en su mano. Se pudo ver que Wei Yun también cultivó técnicas de espada. En sus manos, el poder de la técnica de la espada del elemento agua de grado supremo era bastante impresionante. La técnica de usar la espada para resistir 10.000 espadas, y las espadas mágicas de color blanco grisáceo que convocó fueron todas cortadas por ella en el aire. La docena de dragones de agua fueron cortados antes de que pudieran acercarse. Esta fue una experiencia que había obtenido del fracaso de Chen Man. En aquel entonces, cuando Chen Man fue controlado por primera vez por el mundo de hielo, el dragón de agua se había acercado a él y lo había congelado. El corto período de congelación hizo que Chen Man perdiera toda oportunidad de contraatacar. Lo que siguió a continuación fue un ataque interminable e ininterrumpido, que reforzaba constantemente el efecto del hielo y, finalmente, lo mataron. No se atrevió a dejar que el agua la cubriera y le diera una oportunidad a Lu Qin. Después de atravesar a los dragones de agua y las espadas voladoras, inmediatamente saltó para evitar ser afectada por los dragones de agua. Como era de esperar, el agua se congeló rápidamente. Menos mal que lo esquivé rápidamente. Justo cuando ese pensamiento surgió en su corazón, Wei Yun de repente se dio cuenta de que Lu Qin ya no estaba frente a él. Inmediatamente se volvió extremadamente vigilante. Esta habilidad de caminar en el vacío ya no era un secreto. En un instante, realizó una danza de espadas. Cuando sintió una gran sensación de amenaza detrás de ella, se alegró mucho de que su decisión fuera correcta. Esta fuerza era demasiado poderosa.
En el momento en que se dio la vuelta, se enfrentó a la magnífica luz dorada que llenó sus ojos. Bajo el golpe directo, la danza de la espada de Wei Yun casi se abrió a la fuerza. Esto fue realmente un poco impactante. En el pasado, los métodos de Lu Qin ciertamente podían amenazar a los adeptos al Dharma. Sin embargo, en realidad, su nivel de poder no había alcanzado la etapa de Dharma. Cuando Wei Yun estaba cargando, fue relativamente fácil para él cortar las espadas y defenderse de las 10.000 espadas, y cortar al dragón de agua. Lo más aterrador de Lu Qin fue que atacaba continuamente. Una vez que estaba pegado a alguien, no podía escapar de sus ataques. Otra razón fue que los efectos especiales de estos métodos eran demasiado molestos. Sin embargo, esta vez, la estocada del dragón gris ceniza, que estaba cubierta de luz dorada, la hizo sentir la presión de una colisión frontal. Este movimiento realmente había alcanzado el poder equivalente al plano del Dharma. Sin embargo, se calmó después del shock inicial. Este movimiento debería ser el que usó Lu Qin para deshacerse del clon de Shenman en un instante. Este método fue realmente poderoso, pero no debería usarse con demasiada frecuencia. De lo contrario, ¿qué estaban esperando? Ningún poder del Dharma era rival para Lu Qin cuando los ataques estaban tan concentrados. Wei Yun tenía razón. Lu Qin no pudo usar esta técnica de una manera tan concentrada. Este movimiento era esencialmente el único poder mágico que tenía un efecto de ataque directo, que era el gran poder del dragón del cielo. Realmente no podía aplastar este poder divino varias veces en un corto período de tiempo. No era que consumiera mucha energía, sino que se debía principalmente a que después de que se usaba el poder divino, solo se podía volver a usar después de un período de tiempo. Pero no importó. El viejo antepasado Lu tenía muchos trucos bajo la manga. Justo cuando Wei Yun logró bloquear el poder celestial del gran dragón y lanzó un suspiro de alivio, hubo un movimiento repentino detrás de él. Estuvo muy cerca. La energía del vacío del camino del vacío explotó directamente detrás de ella. La danza de la espada que ya estaba a punto de romperse se vio obligada a detenerse instantáneamente debido a la aniquilación y corrosión de la energía del vacío, lo que provocó que el poder fluyera de manera inestable. Anuncios de Put Future. Sin embargo, en este momento, Wei Yun no tuvo tiempo de hacer nada. El cuerpo real de Lu Qin ya había aparecido detrás de ella, para ser más precisos, era la parte posterior de su cabeza. En ese momento, Lu Qin había usado la técnica de caminar por el vacío para atraer al gigante dragón Fénix Gris detrás de Wei Yun y lo atacó con el poder celestial del dragón. No le importaba si el poder celestial del gran dragón podía destruir directamente la defensa de Wei Yun. Si lo conseguía, sería genial. Podría declarar su victoria en esta batalla. E incluso si no funcionaba, todavía tenía un plan de respaldo. Cuando el alma del dragón trajo consigo el poder del gran dragón y se abalanzó hacia adelante para chocar de frente con la danza de la espada, Lu Qin también activó la caminata en el vacío. Esta vez, él fue el único que tomó medidas. Él no trajo el alma de dragón. No había alcanzado la etapa del Dharma, por lo que no podía mostrar su cuerpo del Dharma. Después de separarse del gigantesco dragón Sul, Lu Qin era un pequeño punto en comparación con el cuerpo de Dharma del gran maestro Wei Yun. En comparación, es posible que ni siquiera sea tan grande como un grano de arroz. Aún así, Lu Qin todavía no se dio la vuelta. Por supuesto, esto fue bajo la premisa de que estaba construido alrededor de su cuerpo principal, la protección de la técnica de preservación Eavens Fate, y el efecto del espacio ilusorio también estaba sobre él. El poder del cuerpo de la trascendencia creó una gran resistencia cuando Lu Qin se acercó a él. Trató de alejarlo. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles. Todos estos poderes fueron bloqueados por el hechizo del destino Eavensward. Era solo la fuerza repelente original del cuerpo del Dharma. Lu Qin no fue amenazado. La espada sagrada de color blanco dorado estaba en su mano, y de repente cortó hacia adelante. Esta vez, usó 3 técnicas. Corte del cielo, explosión del vacío y semilla de la creación. Lógicamente hablando, los movimientos de 3 sistemas diferentes no podían mostrar su poder al mismo tiempo bajo una sola espada. Sin embargo, con la altísima escritura, lo imposible se hizo posible. La espada que rompe el cielo tenía la característica de atravesarlo todo. Directamente rasgó un agujero en la parte posterior del cuello de Wei Yun. Esta herida, con la forma de una persona normal, era extremadamente grande. Sin embargo, si estaba en un ídolo del Dharma, no era nada comparado con el enorme cuerpo de Wei Yun. Este era el miedo de un cuerpo de Dharma. Las técnicas de Lu Qin se consideraban muy poderosas entre los cultivadores del reino del alma naciente.
Sin embargo, mientras uno no comprenda el poder del plano del Dharma, no podrá aumentar su nivel de poder y tener un cuerpo masivo. Para los cultivadores que habían mostrado el cuerpo del avión Dharma, todas las heridas eran insignificantes. En esencia, la razón por la que Lukin pudo luchar contra un adepto del Dharma fue porque había combinado el alma del dragón y la técnica del destino de la Guardia Celestial para crear al dragón gris gigante. Había obtenido el mismo método de agigantamiento. Podía magnificar una gran cantidad de métodos de ataque hasta el punto de amenazar el cuerpo de un adepto al Dharma. El ataque furtivo de Lukin no tuvo el efecto de amplificación. Lógicamente hablando, aunque había atravesado la defensa del ídolo del Dharma, el daño que podía causar era demasiado limitado. Sin embargo, con el partidor del cielo, el poder del vacío que se vertió desde el corte era un asunto diferente. Este poder explotó violentamente en el cuerpo del cuerpo trascendente, y su naturaleza aniquiladora se mostró repentinamente. Wei Yun inmediatamente sintió que su cuerpo de Dharma se había vuelto algo inestable. No importa cuán fuerte fuera la fortaleza, no sería capaz de resistir una situación en la que se rompiera desde adentro, especialmente el atributo de aniquilación. Esta cosa era demasiado aterradora. El cuerpo de un adepto al Dharma era esencialmente el alma naciente de un adepto al Dharma. Fue el resultado del pleno poder y crecimiento de un adepto al Dharma. Contenía el poder central de un cultivador. Este poder podría no ser muy fuerte, pero era una semilla, la base para mover el ki espiritual en el mundo exterior. Era preciso y muy condensado. Sin embargo, al poder del vacío no le importaba esto. No importa cuán preciso o altamente condensado fuera, siempre que entrara en contacto con el poder, nada funcionaría y sería aniquilado. Por supuesto, este movimiento también tuvo una situación similar a la anterior espada de división del cielo. Aunque el efecto de destrucción fue efectivo dentro del cuerpo de trascendencia y destruyó la estabilidad del cuerpo de trascendencia, el poder aún era demasiado pequeño para el cuerpo de trascendencia masivo. Las cosas que podían borrarse eran limitadas. Wei Yun reunió el poder en su cuerpo para rodear y suprimir esta fuerza ilusoria. Al mismo tiempo, rápidamente formó varias espadas de agua enormes y las cortó hacia Lukin desde atrás. Aunque también estaba protegido por el hechizo del destino de la Guardia Celestial, Lukin todavía no quería usar su propio cuerpo para enfrentarse al ataque de Wei Yun. Activó la caminata en el vacío e inmediatamente cambió su posición. Llegó encima de la cabeza del alma del dragón y se fusionó con ella. Anuncios de Put Future. Los movimientos del alma del dragón no se ralentizaron en absoluto durante todo el proceso. Continuó mordiendo y desgarrando a Wei Yun. Wei Yun solo podía lidiar con la situación por un lado. Cortó el cuerpo del dragón gigante con armadura gris con su espada, creando muchas heridas. Luego, soportó la quema de las llamas grises y la mordedura del dragón gigante. Además, Lukin continuó lanzando algunas técnicas de hechizos, como estrella fugaz, lanza de hielo y congelación. Usó el fortalecimiento del mundo de hielo para atacar salvajemente a Wei Yun. Esta batalla todavía iba como Lukin esperaba. Fue arrastrado a una batalla de desgaste. Wei Yun tuvo dificultades para lidiar con eso. Ella ya fue lo suficientemente cuidadosa para evitar ser congelada accidentalmente por el reino del hielo y las técnicas de hechizos de elementos de agua y hielo de Lukin. Si eso sucediera, ella no sería capaz de defenderse en absoluto. Sin embargo, todavía no era una tarea fácil lidiar con el ataque. Tenía que estar 120% alerta. Al mismo tiempo, también tuvo que pensar en una forma de resolver el vacío de energía en su cuerpo. Sin embargo, en el proceso, gradualmente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué estaba aumentando la energía vacía en su cuerpo? No solo aumentaba la cantidad de energía del vacío, sino que también parecía provenir de muchos núcleos diferentes. Esto fue ridículo. A medida que el poder del vacío se hacía cada vez más intenso, Wei Yun podía sentir claramente que su cuerpo del Dharma se estaba volviendo muy inestable. Más importante aún, esta cosa se estaba expandiendo exponencialmente. Al principio, ese poco de energía vacía, incluso si se expandía 10 o 100 veces, en realidad era solo ese poco en comparación. Sin embargo, después de haberse expandido 100 veces, se había expandido otras 100 veces. Era un nivel que no podía ignorar. Si se expandiera 2 o 3 veces, se convertiría directamente en una carga que no podría soportar. No podía concentrarse en resolver el problema de su cuerpo. Todavía estaba bajo una gran presión de Lukin y Dragon Soul. Cuando su cuerpo de Dharma se volvió inestable y mostró signos de colapso, también se volvió más difícil para ella lidiar con las amenazas de Lukin y el alma del dragón en el exterior. Ni siquiera podía defenderse.
Cuando Lu Qin usó más de sus técnicas para golpearla directamente, esto aceleró aún más el poder destructivo del vacío en su cuerpo. Con los dos superpuestos, Wei Yun ya estaba sintiendo un gran pánico. Si esto continuaba, definitivamente perdería. Ya había hecho todo lo posible para sobreestimar la fuerza de combate de Lu Qin. Sin embargo, en esta batalla cara a cara donde él estaba completamente preparado, ella no esperaba que aún fuera aplastada a pesar de que no había hecho nada malo en ese aspecto. La única diferencia entre ella y Chen Man era que su atributo de fuerza no estaba restringido y su acumulación era más profunda, por lo que podía durar más. Sin embargo, en general, no hubo mucha diferencia. Ella estaba siendo golpeada todo el tiempo. Ese poco de resistencia no representó ninguna amenaza directa para Lu Qin. Apretó los dientes y desató todo su poder en un intento de hacer retroceder a Lu Qin. No pudo ganar y tuvo que correr. ¿Solo quieres correr ahora? ¿Es demasiado tarde? La voz de Lu Qin volvió a sonar en sus oídos. Wei Yun, que acababa de alejarse un poco, se detuvo de repente. El poder del vacío en su cuerpo explotó de una manera aún más loca y difícil de detener. La semilla finalmente había crecido lo suficiente y explotó en su cuerpo de Dharma. La espada que rompe el cielo abrió un agujero, y el poder del vacío tenía la propiedad de la aniquilación. La semilla de la creación fue utilizada como bomba. Este conjunto de ataques combinados finalmente produjo el efecto que Lu Qin esperaba. La semilla de la creación, en el cuerpo del Dharma de Wei Yun, absorbía constantemente el poder de Wei Yun y lo transformaba en la energía verdadera de Taishan. También mostró las características del poder del vacío, destruyendo el Dharma y fortaleciéndose al mismo tiempo. Durante este proceso, a menos que se apague desde el principio, una vez que la semilla haya crecido hasta cierto punto, nadie podría revertir la situación. Cuando la semilla creció hasta su límite, explotó instantáneamente. Todo el poder convertido explotó al mismo tiempo y mostró las características de la aniquilación. En un instante, ya había destruido el ya muy inestable cuerpo de Dharma de Wei Yun. Ya no podía mantener su enorme cuerpo de Dharma. El gigante se disipó y fue destruido en el aire. Una mujer diminuta envuelta en un poder púrpura oscuro cayó del cielo. La destrucción de un cuerpo del Dharma fue un duro golpe para un adepto al Dharma. Ella ya había perdido su habilidad para pelear, e incluso había caído en un estado de inconsciencia. Si a nadie le importara, solo la energía del vacío que la rodeaba eventualmente le quitaría la vida. El dragón gris gigante que volaba abrió la boca y se tragó a Wei Yun. Aunque no había pensado en qué hacer a continuación, no sería un gran problema capturarlo con vida. 400 capítulo 399 cautivo. Esta vez, la secta Yunxiao realmente había sufrido grandes pérdidas. De hecho, solo 2 personas habían muerto. Esto incluía a Wei Yun. Lu Qin realmente no la mató. Aparte de Wei Yun, también había un operador de la secta Yunxiao que fue capturado vivo. En ese momento, Lu Mingchao estaba a punto de perseguirlo, pero Lu Qin lo detuvo. Ella no logró salir. Sin embargo, Lu Qin había enviado a otro asistente capaz para manejar este asunto. Su clon. Hace 10 años, cuando Lu Qin rompió la línea de defensa en el Gran Río, él personalmente había matado a un cultivador naciente del reino del alma del reino Wei. Usando el cuerpo físico del cultivador y el alma remanente como materiales, Lu Qin usó el manual del espíritu vacío, que acababa de dominar, para crear un clon. Si Chen Man pudo crear un clon, entonces él, que tenía un conocimiento perfecto de la carta del espíritu vacío, naturalmente también podría crear uno. Este clon no jugó un papel importante en la batalla. Lu Qin lo había escondido como un plan de respaldo. En los últimos 10 años, el cuerpo real de Lu Qin se había estado escondiendo en la montaña Yuyan para cultivar. Aunque todavía tenía muchas opciones para cambiar por la resurrección, no optaría por desperdiciarlas si no fuera necesario. Sus clones estaban escondidos en la oscuridad. Actuaron de acuerdo con sus órdenes o las de Lu Chaoxi y se movieron por el país de Ian. Por supuesto, un clon no era tan fuerte como el cuerpo principal. No había alma de dragón, ni poder divino, y su poder de combate se había reducido drásticamente. Pero incluso si fue reducido por una gran ola, todavía era muy fuerte. Por lo menos, el clon de Lu Qin no tenía ninguna debilidad que tuviera el clon de Chen Man. El clon de ese tipo era tan frágil como el papel. El clon de Lu Qin era en realidad el mismo. Sin embargo, la diferencia era que Lu Qin también tenía la técnica de vida de protección del cielo. Este no era un poder mágico. El clon que creó Lu Qin lo usaría naturalmente. Con una técnica de hechizo defensivo de primer nivel, las posibilidades de supervivencia del clon ya eran muy altas. Los otros hechizos eran básicamente los mismos.
Por ejemplo, la combinación de la habilidad del libro de creación y la técnica de la estrella en ascenso también podría permitir que el clon de Lu Qin tenga un suministro casi infinito de esencia verdadera. Anuncios de Put Future. Por supuesto, incluso con todo esto, un alma de dragón que no estaba unida a sí misma no podía agrandarse, y sin poderes mágicos, carecía de métodos de fortalecimiento. Como resultado, aún era poco probable que el clon luchara contra un oponente en el reino de la materialización. Sin embargo, Lu Qin era invencible contra los que estaban debajo del reino de la materialización, incluso si solo era un clon. Si no fuera por el hecho de que los cultivadores del reino del alma naciente de la secta Yunxiao fueron lo suficientemente inteligentes como para dividirse y no reunirse, el clon de Lu Qin los habría eliminado. Por supuesto, aún así, sufrieron grandes pérdidas. El cultivador de almas naciente que fue capturado no era otro que An Shuzi, el maestro de secta de la secta Yunxiao. El líder de la secta y el poder de combate más fuerte de la secta, el gran maestro Wei Yun, fueron capturados juntos. Este asunto fue simplemente trascendental. Todos en la secta Yunxiao quedaron estupefactos. No sabían cómo lidiar con este asunto. Por supuesto, sin importar cómo lo manejaran, había una cosa que no podían hacer: iniciar una guerra con la corte imperial. Antes de esto, había muchas personas que clamaban por evitar que Lu Qin irrumpiera en el reino de la materialización y expulsara al clan Lu del trono. Sin embargo, cuando el líder de la secta y el gran maestro Wei Yun fueron capturados por Lu Qinquan en una batalla fuera de la puerta de la ciudad de Ian, sin importar cuán feroz fuera la facción Auk, ya no dijeron esas palabras. La secta Yunxiao definitivamente tenía una ventaja general en términos de tamaño para la corte imperial. Sin embargo, este tipo de ventaja general no valía la pena frente a la falta de poder de combate de primer nivel y las habilidades de Lu Qin, que habían superado el plano del Dharma. Para decirlo sin rodeos, ya no se trataba de si podían ir a la corte imperial o al clan Lu para causar problemas. Si quisieran, Lu Qin podría liderar personalmente al ejército y bloquear a toda la secta Yunxiao en la montaña Yunxiao. Confiando en la montaña del cielo de nubes, una vena espiritual de grado 6 y una gran cantidad de cultivadores de almas nacientes, podrían mantener la montaña por un tiempo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la puerta de la montaña definitivamente se rompería y todo terminaría. Sin embargo, siempre habían sido los líderes de la secta número 1 en el país de Ian. No fue fácil para ellos cambiar de mentalidad tan rápido. No enviaron de inmediato ninguna medida efectiva a la corte imperial. Solo preguntaron si hubo un malentendido y si podían liberar a Wei Yun y An Shuzi. Eso era imposible. Este comportamiento no solo no tuvo ningún efecto, sino que también provocó que la autoridad de la secta Yunxiao en el país de Ian se perdiera aún más. La corte imperial ni siquiera se molestó con ellos e inmediatamente emitió un aviso, solicitando a los cultivadores de la secta Yunxiao en todas partes que informaran inmediatamente a las autoridades locales y restringieran sus movimientos mientras esperaban la próxima orden. De lo contrario, serían acusados de traición. Incluso se envió el mismo aviso a la sede de la secta Yunxiao, que era la montaña Yunxiao. Esto fue grosero y terrible, pero ¿qué podían hacer en el reino Ian? No se atrevieron a iniciar una guerra, pero no era posible encarcelarlos a todos. Ambas partes iniciaron negociaciones. Al final, la corte imperial dio un paso atrás, pero al menos solicitaron a la secta Yunxiao que redujera sus fuerzas y a todos los cultivadores de la secta Yunxiao no se les permitió abandonar Wuzhou, Xingzhou y Jinzhou. Anuncios de Put Future. En cuanto al siguiente paso. Hablemos despacio. En cuanto a cómo tratar con los dos cautivos, en realidad era un asunto muy problemático. Lu Qin lo había pensado por un tiempo, pero no pudo tomar una decisión rápidamente. La forma más sencilla era matarlos a los dos. En ese caso, la secta Yunxiao perdería a sus dos líderes y expertos más fuertes y definitivamente se vería muy afectada. Al mismo tiempo, no debería ser un problema para la corte imperial suprimir la secta Yunxiao con Lu Qin alrededor. Pero el precio fue que una guerra civil era inevitable. Podía ganar, pero lo que ganaría era un asunto completamente diferente. A menos que fuera absolutamente necesario, Lu Qin no quería hacer sufrir al reino Ian. Además, si realmente mató a estas dos personas, también sentiría que fue una pena. En este mundo, solo había unos pocos expertos que podían alcanzar el plano del Dharma. Matar a uno significaba perder a uno. Llevaría años cultivar uno nuevo. A pesar de que Lu Qin tenía el sistema, que podría aumentar en gran medida la velocidad a la que podía nutrir a los cultivadores del clan, todavía era un gran dolor de cabeza para él nutrirlos hasta la etapa de Dharma. ¿Quién sabía cuántos años tomaría y cuántos recursos se invertirían?
Por supuesto, todavía tenía que hacer esto. Lukin esperaba ver a sus hijos e hijas en el clan llegar al plano del Dharma. Sin mencionar cuánto contribuiría al clan, el deseo de Lukin de ver a su hijo triunfar solo en la vida fue suficiente para motivarla a ayudar a sus hijos. Sin embargo, antes de eso, sería genial tener a otro adepto al Dharma como aliado. Sería aún mejor si esta materialización fuera lo suficientemente obediente. Por supuesto, hacer que Wei Yun lo escuchara obedientemente, fue una tarea difícil para él. Sin embargo, no había necesidad de hacerlo ahora. Cuando llegara a la etapa de Dharma, su fuerza daría un gran salto. Entonces, incluso si Wei Yun quisiera desobedecer, no tendría otra opción. Incluso si esta mujer todavía no podía reconocer la verdad para entonces, Lukin todavía tenía un último recurso. Actualizaré un capítulo primero y agregaré otro mañana. 401 El lugar del avance del poder del Dharma. El llamado último recurso de Lukin fue el manual espiritual virtual. Para cuando llegara a la etapa del Dharma, sus logros en el manual del espíritu del vacío no serían malos. Si realmente llegaba a esa etapa, tendría que matar gente. Lukin también podría usar el cuerpo físico y el espíritu de Wei Yun para crear un avatar de nivel Dharma. Sin embargo, la carta espiritual etérea solo podía otorgar a un doppelganger una habilidad equivalente a la suya. Los otros clones solo podían usar el poder de sus atributos originales. En ese momento, renunciaría al clon anterior y entregaría el cuerpo y el alma de Wei Yun para hacer un clon. Con el poder de las escrituras de Taisan, su poder de combate probablemente sería incluso más fuerte que cuando Wei Yun estaba vivo. Sin embargo, Lukin no deseaba hacer eso. Él no era Shenman. En primer lugar, no era tan malvado. En segundo lugar, si hiciera un clon, sería completamente diferente de una persona viva. Un clon no tendría ningún potencial de crecimiento. Wei Yun todavía tenía espacio para crecer. Eso era seguro. Aunque probablemente tenía más de 800 años, para un adepto al Dharma, esto no era demasiado viejo. Además, en todo el mundo de la cultivación, Dharma era el nivel más alto. Para poder cultivarse al más alto nivel, el talento y la comprensión de Wei Yun debían ser respetados y reconocidos. Lukin tenía la vaga sensación de que el mundo cambiaría en el futuro. Sería mejor si pudiera tener un ayudante más. Anshu era el mismo. Dado que Lukin había decidido abrirse camino hacia el reino de la materialización primero antes de lidiar con los dos cautivos, tenía otra cosa que hacer antes de encontrar oficialmente un lugar para abrirse paso. Arreglemos a los dos primero. Anshu era fácil de tratar, pero la clave era Wei Yun. Lukin lo pensó. Esta vez había agotado la opción de cambio de 3 días. En una situación en la que solo podía vivir durante 3 días, realmente no tenía forma de mover a Wei Yun a un lugar que estuviera demasiado lejos. En ese caso, también podría hacerlo en la ciudad de Ian. Anuncios de Put Future. Wei Yun aún no se había recuperado de sus heridas. Lukin colocó al adepto inconsciente del Dharma en algún lugar del palacio y estableció una formación apretada. La capa más externa era, por supuesto, para evitar que otros se acercaran. Una vez que se acercara, desencadenaría el ataque de la formación y sonaría la alarma. El nivel actual de técnicas de formación de Lukin ya había aumentado enormemente. Hace 100 años, antes de que muriera, no era un maestro de arreglos. Pero ahora, en este país, pocos eran más destacados que él en el campo de las formaciones. Las herencias inmemoriales que había fusionado con más o menos tenían algún contenido en este aspecto. Y a través de algunas opciones de intercambio, fácilmente podría elevar su nivel de habilidad de matriz a un nivel considerable. Las formaciones eran un término muy amplio que incluya muchas cosas. Por ejemplo, una formación de sellado. Las formaciones protectoras que se establecieron en el exterior eran solo un aspecto. El núcleo era en realidad la formación de sellado que se estableció alrededor de Wei Yun. Aprovechando el estado débil de Wei Yun, esta formación de sellado podría asegurar que incluso si se despertara, mientras no se hubiera recuperado, no habría forma de atravesarlo. Incluso si se recuperara a su punto máximo, no sería tan fácil. Eventou de formation that looking at setup had not reached the materialization realm, it was not that easy to crack with the unique attributes of the grand supreme true vitality. More importantly, it was easier sight than done to recover to his peak state in the seal information. His arm have been destroyed. Such an injury was definitely a serious one for Wei Yun. Even with sufficient pills and a good environment, it would take a long time to recuperate, let alone in this seal in array. Did it think that the family would provide Wei Yun with pills? They didn't even have food to eat. Of course, even if this was the case, there were still some areas that could not be guaranteed.
After all, to imprison a Dharma plane cultivator, one could never be too careful. Therefore, looking made another guarantee. Usó la técnica del libro de la creación para alterar la formación del sello. Looking había establecido algunas semillas de creación aquí. Anuncios de Put Future. Estas campanas de creación eran de naturaleza suave, pero sus características seguían siendo aterradoras. Seguirían absorbiendo energía del cuerpo de Wei Yun. Era muy probable que la próxima situación fuera que la campana del destino robara inmediatamente la fuerza de Wei Yun después de que pasó un tiempo recuperándose a través del sello y sus propias habilidades como experto en Dharma. Bajo las múltiples capas de protección, casi cortó la posibilidad de que Wei Yun pudiera escapar por su cuenta. En cuanto al exterior, estaba custodiado por una formación y el poder de toda la corte imperial. Sería extremadamente difícil para alguien rescatarla. Después de hacer todos los arreglos necesarios, a Lukin no le quedaba mucho tiempo para resucitarse. En este momento, era hora de que él comenzara oficialmente su avance. Una gran cantidad de materiales se dividieron en muchas bolsas de almacenamiento. El alma de dragón se los tragó a todos de un solo trago. Luego, Lukin activó la teletransportación y regresó a la montaña Yuyan. Después de eso, el clan Lu anunció una vez más que el patriarca Lukin había comenzado oficialmente su avance. La ciudad de Ian fue sellada y la entrada y salida de todos estaban bajo control. Aunque no estaba completamente aislado de la comunicación de la ciudad con el mundo exterior, después de todo, había mucha gente viviendo aquí. Sin embargo, se había vuelto extremadamente difícil salir y entrar a la ciudad. Además, toda la gran formación de la ciudad de Ian se mantuvo en un estado semiactivado. Aunque consumía mucha energía, se activaría de inmediato si hubiera alguna circunstancia especial. Por otro lado, el antiguo nido del clan Lu, que era la montaña Yuyan, era más normal. Los miembros del clan Lu en la montaña Yuyan y las industrias centrales establecidas en las áreas circundantes operaban como de costumbre. Estos eran los dos lugares donde era más probable que Lukin hiciera un gran avance. La mayoría pensó que Lukin debería estar en la ciudad de Ian. Por un lado, con la lección anterior, un adepto al Dharma había sido derrotado y capturado vivo. Con este ejemplo vivo colocado aquí, nadie se atrevería a causar problemas de nuevo. Por otro lado, un cultivador del plano Dharma necesitaba una gran cantidad de ki espiritual del mundo exterior para abrirse paso. Solo la vena espiritual de nivel 6 natural debajo de la ciudad de Ian podría proporcionar eso. Por supuesto, también había un número muy pequeño de personas que podrían pensar que el clan Lu estaba tratando de encubrirse y que Lukin podría estar logrando un gran avance en su propia guarida, que era la montaña Yuyan. Sin embargo, Lukin no se encontraba por ninguna parte. Estaba en el Mar del Este. La ubicación del avance y la gran cantidad de energía espiritual requerida para el avance fueron todas las condiciones necesarias para que otros adeptos al Dharma se abrieran paso. Sin embargo, para él, estos no eran necesarios. El sistema le proporcionó una cantidad casi ilimitada de Reiki. Incluso si estaba en un lugar donde casi no había Reiki, podía cultivarse y abrirse paso normalmente sin ninguna influencia. El Mar del Este era el lugar que había elegido. Aquí, no necesitaba ser resucitado. Como familia de 6 estrellas, podía moverse libremente en el estado. Las aguas costeras y costeras se consideraban territorio del estado. Hubo otro capítulo de 4K más tarde, publicado antes de las 2.